Cuando las cámaras llegaron por primera vez para filmarnos, fuimos Frank y yo quienes negociamos el trato. Me miraron y luego preguntaron, ¿quién es ella? ¿Cuál es su papel aquí? Respondí, ella trabaja para mí. Su reacción fue inmediata, bueno, no tenemos ningún acuerdo con ella. No la filmaremos. Ese momento marcó el comienzo de una historia que nadie podría haber predicho. Danielle Colby, una vez el corazón y el alma de Recolectores Americanos, ahora se encuentra sentada en el banquillo de los acusados en un juicio por asesinato que ha conmocionado a todo el país. Su caída de querida personalidad televisiva a sospechosa criminal es nada menos que un escándalo de proporciones sin precedentes en el mundo de los reality shows. Las acusaciones son impactantes, una conspiración compleja diseñada para incriminar a Mike Wolf por el asesinato de Frank Fritz. Como una figura tan adorada por los fanáticos del programa descendió a tal oscuridad, que la impulsó a traicionar al hombre al que una vez había llamado familia durante más de una década y, en última instancia, provocar su muerte. ¿Qué motivó a Mike Wolf, un hombre con el que había trabajado durante tanto tiempo, a volverse contra ella y acusarla de ser el cerebro detrás del asesinato? En este vídeo, desentrañamos las retorcidas capas de este misterio para descubrir la verdad y dar un último e inquietante adiós a Frank Fritz, una silenciosa leyenda en el mundo de Recolectores Americanos. Al principio, Danielle Colby apareció como testigo neutral en el juicio por asesinato. Inicialmente citada por la fiscalía, pareció mantenerse alejada de la animosidad que había crecido entre Mike y Frank. Durante años, el trío había sido inseparable y su química era una característica definitoria del programa. Pero a medida que la investigación se profundizó y surgieron nuevas pruebas sorprendentes, el papel de Danielle empezó a tomar un giro más oscuro. El FBI pronto se vio involucrado, y el caso se convirtió en un frenesí mediático que parecía sacar lo peor de cada uno. El juicio, celebrado en Davenport, Iowa, comenzó en diciembre de 2024, llenando la sala del tribunal de una tensión eléctrica. Mike Wolf, la estrella de toda la vida de Recolectores Americanos, fue acusado de asesinar a su copresentador y amigo, Frank Fritz, cuya muerte el 1 de octubre de 2024 se atribuyó inicialmente a un derrame cerebral, pero luego se sospechó que había sido causada por envenenamiento. La revelación golpeó a la nación como un trueno. Pero fue lo que vino después lo que sorprendió aún más al público. Danielle Colby, una colaboradora cercana de ambos hombres, fue presentada como testigo clave. Se esperaba que su testimonio fuera de rutina, pero a medida que transcurrían los días, quedó claro que Danielle estaba en el centro de una historia mucho más oscura. La investigación comenzó en serio después de una dramática búsqueda en la casa de Mike Wolf en octubre de 2024, cuando los agentes descubrieron el diario personal de Frank, que insinuaba un posible motivo del asesinato, y un frasco de neurotoxina escondido en una caja fuerte. El descubrimiento levantó más de una sorpresa. La fiscal principal Sarah Robe, una abogada experimentada con más de 20 años de experiencia, no perdió tiempo en presentar el caso contra Mike Wolf. Ella argumentó que Mike había envenenado a Frank para protegerse a sí mismo y al lucrativo negocio. Recolectores Americanos marca de un inminente desastre financiero. Mike Wolf no es solo una estrella de televisión, declaró apasionadamente a Robe. Es un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el control de todo lo que le rodea. Demostraremos que envenenó deliberadamente a Frank Fritz, el hombre al que una vez llamó su hermano, para enterrar la verdad sobre su propia codicia. Aunque la muerte de Frank se había atribuido a un derrame cerebral, pruebas como rastros de neurotoxinas en su sangre, mensajes cifrados entre Mike y Danielle Colby y una misteriosa transacción financiera de $175.000 pronto comenzaron a pintar un panorama inquietante. Danielle, una confidente de confianza de ambos hombres, se convirtió en un testigo crucial. Pero durante su testimonio, un giro inesperado dio la vuelta al caso y la empujó al corazón de la investigación. El fiscal Robe presentó una serie de mensajes de texto recuperados que datan del día anterior a que Frank fuera encontrado inconsciente. Uno de los mensajes de texto de Danielle decía, «Está solo en este momento. Nadie tiene previsto controlarlo hasta mañana». La respuesta de Mike fue escalofriante, Windows cerrado. «Ya solucionado. Elimina este hilo». Robe argumentó que estos mensajes revelaban un plan frío y calculado para eliminar a Frank, orquestado por Mike Wolf con la ayuda de Danielle. La transferencia de $175.000 fue puesta en duda y la fiscalía sugirió que se trataba de un soborno para silenciarla. El equipo de defensa de Mike, encabezado por el destacado abogado de Chicago Jonathan Kessler,
respondió rápidamente. Kessler afirmó que los mensajes de texto habían sido sacados de contexto y no demostraban ninguna mala intención. Insistió además en que los $175.000 eran simplemente una transacción comercial legítima vinculada a recolectores americanos cuentas extraterritoriales. Esta es una campaña de desprestigio diseñada para arruinar la reputación de Mike Wolf, argumentó ferozmente Kessler. Danielle Colby ha sido manipulada para que testifique contra alguien a quien conoce desde hace años. Demostraremos la inocencia de Mike. Pero entonces, la fiscalía lanzó una bomba. Durante una búsqueda de rutina en el garaje de Mike Wolf, los agentes descubrieron un frasco que contenía neurotoxina de grado militar, una sustancia prohibida para uso civil. Kessler, imperturbable, descartó el hallazgo, argumentando que era una reliquia de la extensa colección de artefactos médicos históricos de Mike y que no había evidencia de que hubiera sido manipulada. Mike Wolf es un entusiasta de la historia, explicó Kessler, mostrando fotografías de la colección de Mike de 2016, no un asesino. El juicio alcanzó un punto de inflexión crítico cuando Danielle regresó al estrado el cuarto día. Su comportamiento fue notablemente diferente. Atrás quedó la tranquila confianza que alguna vez había mostrado en la televisión. En cambio, sus ojos se llenaron de ansiedad y su voz temblaba mientras hablaba. Describió el comportamiento de Mike luego de la salida de Frank del programa en 2021, revelando un lado más oscuro de su alguna vez cercana amistad. Mike se obsesionó con ser la única cara de recolectores americanos, explicó, con la voz quebrada. Cuando le sugerí acercarme a Frank para hacer las paces, explotó. Dijo, si Frank no retrocede, me aseguraré de que se calle para siempre. Admitió que había visto a Mike traer un frasco a la oficina, pero afirmó que no tenía idea de que era veneno. No pensé que lo dijera en serio, dijo en voz baja. Pero después de la muerte de Frank, comencé a sentir miedo. Durante el contrainterrogatorio, Kessler la presionó sobre su relación con Mike y su conocimiento de la medicación de Frank. Intercambiaste más de 200 mensajes con Mike la semana en que Frank murió, dijo. Muchos de esos mensajes hablaban de la medicación de Frank. ¿Por qué no reportaste el vial a las autoridades? Luego señaló la transferencia de $175.000 y una compra de bienes raíces que Danielle hizo en Puerto Rico poco después de la muerte de Frank. Kessler sugirió que a Danielle le habían pagado para que permaneciera en silencio. Danielle, visiblemente conmocionada, respondió, no sabía de ningún plan. Solo digo la verdad sobre lo que vi porque se lo debo a Frank. El dinero era para negocios, nada más. Pero entonces, en un momento de aparente franqueza, Danielle cometió un error crítico. Cuando el fiscal Arrobe le preguntó si le había administrado la medicación a Frank el día antes de su muerte, ella dudó. Solo revisé para asegurarme de que tomara la dosis correcta, dijo. A veces se le olvida. Sabía exactamente qué estaba tomando y cuánto. La sala quedó en silencio. Este desliz reveló que Danielle conocía la dosis exacta de la medicación de Frank, que coincidía con la cantidad precisa de veneno que se había utilizado para matarlo. Arrobe insistió en el tema y preguntó, ¿cómo podría saber la dosis a menos que estuviera involucrado en manipularla? Danielle tropezó con sus palabras. Yo, solo quería ayudar a Frank. Esta admisión involuntaria dio un vuelco a la investigación. El FBI rápidamente abrió una investigación separada sobre el posible papel de Danielle en el asesinato, y la presión sobre ella siguió aumentando. Momentos después de que Danielle bajara del estrado, Mike Wolf subió al estrado de los testigos. Su defensa fue explosiva. Negó cualquier participación en la muerte de Frank y, en cambio, le echó la culpa a Danielle. Yo no maté a Frank. Danielle era la que estaba obsesionada con controlar recolectores americanos, espetó. Ella siempre decía que Frank era un peso muerto, que el espectáculo sería mejor sin él. Su testimonio conmocionó a la sala del tribunal, arrojando dudas sobre el testimonio y las acciones de Danielle. Afirmó que Danielle había sido quien había traído el vial a la oficina y que los $175.000 eran una recompensa para mantenerla callada sobre los negocios detrás de escena. Sus palabras quedaron en el aire, dejando claro que el caso estaba lejos de terminar. Justo cuando el juicio parecía estar llegando a su clímax, la jueza Linda Mangrove lanzó una bomba. Por la presente, este tribunal suspende más argumentos. La testigo Danielle Colby está ahora formalmente bajo investigación como segunda sospechosa en este caso de asesinato.
El anuncio fue un giro sorprendente de los acontecimientos, que conmocionó tanto a la sala del tribunal como a la nación. Poco después, el FBI centró toda su atención en Daniele y allanó su propiedad privada en busca de más pruebas. La investigación sobre su papel en el asesinato de Frank Fritz apenas comenzaba y estaba claro que no se trataba de un caso cualquiera. A medida que el FBI seguía profundizando, las oscuras verdades que rodean al otrora amado recolectores americanos las estrellas comenzaron a salir a la luz, revelando una conspiración más compleja y escalofriante de lo que nadie había imaginado. Los agentes descubrieron recientemente una prueba crucial, un disco duro cifrado que contenía imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la residencia de Frank Fritz la noche de su prematura muerte, el 1 de octubre de 2024. Tras el descifrado y el análisis meticuloso, los investigadores confirmaron lo que se sospechaba inicialmente: Daniele Colby había recuperado deliberadamente las imágenes de la empresa de seguridad antes de que pudieran ser entregadas a la policía. Esta acción se consideró inmediatamente un intento intencional de obstruir la investigación y ocultar pruebas vitales. La valoración del agente Rivera fue inequívoca: este no es el comportamiento de un testigo inocente. A medida que se mejoraron las imágenes, las implicaciones se volvieron aún más condenatorias. Mostraba claramente a Daniele llegando a la casa de Frank alrededor de las 10:30 de la noche. Esa fatídica noche, apenas unas horas antes de que Frank fuera encontrado inconsciente. Captada por una cámara orientada a la calle, se vio a Daniele entrando por la puerta trasera, cargando una pequeña bolsa y saliendo aproximadamente 15 minutos después. Una mejora adicional de la imagen expuso el contenido de la bolsa: un inconfundible frasco de vidrio, idéntico en apariencia al encontrado en la residencia de Mike Wolf, que más tarde resultó que contenía un potente agente nervioso. La historia solo se volvió más oscura cuando los investigadores descubrieron que, horas después del incidente, Daniele regresó a la compañía de seguridad alrededor de las 2 de la madrugada, exigiendo una copia de las imágenes con el pretexto de realizar un control de seguridad de rutina, apenas momentos antes de que fuera entregado a las autoridades. Esta intervención crítica explicó la desaparición inicial de las imágenes, una misteriosa brecha que había obstaculizado los primeros esfuerzos de investigación. Pero la evidencia más devastadora provino de la propia casa de Daniele. Una pequeña caja de madera, escondida en su dormitorio, contenía otro frasco de vidrio idéntico al encontrado en la casa de Mike, y el análisis forense confirmó que contenía rastros de la misma toxina utilizada para envenenar a Frank. Aún más incriminatoria fue una nota escrita a mano dentro de la caja, escrita con la letra de Daniele, que detallaba la dosis exacta y el método para mezclar el veneno con la medicación de Frank. Esta nota contradecía directamente el reclamo anterior de Daniele ante el tribunal, donde ella insistió en que simplemente había echado un vistazo a los medicamentos de Frank para ayudarlo. La fiscal Sarah Robe, que anteriormente había dirigido el caso contra Mike Wolf, no perdió tiempo en iniciar una investigación separada sobre Daniele y afirmó: Colby no es solo una cómplice. Puede ser la mente maestra detrás de todo este complot. Las investigaciones adicionales realizadas por agentes del FBI descubrieron pruebas convincentes de que Daniele había organizado el descubrimiento del frasco en la casa de Mike, lo que probablemente lo convertiría en el principal sospechoso. En una revelación impactante, un ex empleado de Antique Archaeology, hablando de forma anónima, confirmó que Daniele le había pedido que entregara un misterioso regalo a la casa de Mike a fines de septiembre de 2024, solo unos días antes de la muerte de Frank. El empleado identificó el regalo como una caja pequeña, que coincidía con la descripción del frasco, que Daniele le ordenó que entregara. Además, los mensajes cifrados descubiertos por el FBI revelaron que, después de la muerte de Frank, Daniele le envió a Mike un mensaje de texto críptico que decía: el vial está en su lugar. No lo abras. Mike, que anteriormente había sido descartado como un simple peón en el plan, finalmente presentó su versión de los hechos. En una declaración, Mike afirmó: no sabía qué era ese vial. Daniele lo trajo y me dijo que lo guardara en la caja fuerte. Ella me tendió una trampa desde el principio. Inicialmente descartado como una desesperada desviación de la culpa, el testimonio de Mike ahora está siendo reexaminado por el FBI. Ha negado repetidamente su participación en la muerte de Frank, afirmando que Daniele lo manipuló a él y a todos los que la rodeaban. Durante un interrogatorio posterior, Mike detalló cómo Daniele había considerado durante mucho tiempo a Frank como un lastre, especialmente después de que su salud comenzó a deteriorarse. Ella siempre decía que Frank era un problema, ralentizaba la producción, recordó Mike. Ella conocía sus medicamentos. Tenía la llave de su casa.
Controlaba las cuentas en el extranjero. Yo era solo un peón en su juego. Mike también reveló que el pago de $175.000 que recibió de Danielle no fue por motivos personales, sino más bien algo que ella exigió para manejar problemas financieros, aunque no tenía idea de que estaba relacionado con la muerte de Frank. La investigación financiera no hizo más que profundizar las sospechas contra Danielle. El FBI descubrió que ella tenía control total sobre una serie de cuentas extraterritoriales, que habían recibido la asombrosa cantidad de $3,22 millones de transacciones cuestionables vinculadas a recolectores americanos. Un gran retiro de $450.000 pocos días antes de la muerte de Frank generó más alarmas. Los auditores forenses rastrearon parte de este dinero hasta la cuenta personal de Danielle en Puerto Rico, donde realizó una lujosa compra de bienes raíces poco después del incidente. El argumento de la fiscala Robe se volvió más convincente cuando describió el alcance de la manipulación de Danielle. Colby no solo incriminó a Mike Wolf, orquestó un plan calculado para eliminar a Frank Fritz, tomar el control del programa y echarle la culpa directamente a otra persona. Se escondió hábilmente detrás de su personalidad feminista para enmascarar sus acciones criminales. La evidencia descubierta en la casa de Danielle no solo fortaleció el caso contra ella, sino que abrió la puerta a una posible reevaluación del papel de Mike Wolf en todo el asunto. Aunque Mike todavía enfrenta cargos relacionados con mala conducta financiera, el caso ahora ha dado un giro dramático. El foco ha cambiado y Danielle Colby ahora está en el centro como la principal sospechosa. Su próximo juicio promete ser un evento de alto riesgo, que se espera desenrede una red de mentiras, manipulación y fríos cálculos. La saga de recolectores americanos, que alguna vez fue un querido reality show centrado en Frank, Mike y Danielle, ha dado un giro oscuro y trágico. El trío alguna vez fue visto como una familia muy unida, con Frank y Mike viajando por todo el país en busca de antigüedades, mientras Danielle coordinaba las operaciones detrás de escena con su agudeza característica. Pero debajo de la superficie, la tensión había ido acumulándose durante años, particularmente después de 2018, cuando la salud de Frank comenzó a deteriorarse. Mientras Frank luchaba contra el dolor de espalda crónico y la enfermedad de Crohn, Danielle comenzó a referirse a él como una carga, según un ex asistente de producción que habló bajo condición de anonimato. Danielle plantó en la mente de Mike la idea de que el programa estaría mejor sin Frank. Convenció a los productores para que redujeran el tiempo que Frank pasaba frente a la pantalla, citando sus problemas de salud como un inconveniente para el formato vertiginoso del programa. Los mensajes cifrados que luego descubrió el FBI revelaron los esfuerzos detrás de escena de Danielle para aislar a Frank, y le envió a Mike un mensaje en 2020 que decía: Frank necesita quedarse en Iowa. Debes brillar por tu cuenta. Yo me encargaré del resto. Para 2021, el plan de Danielle de sacar a Frank del programa estaba en pleno apogeo. Coordinó reuniones secretas con Mike y los productores, impulsando la narrativa de que Frank ya no encajaba en la dirección cambiante del programa. Como Frank escribió en su diario personal, recuperado por el FBI después de su muerte, DN me susurra cada vez que entro. Me siento como un extraño en mi propio programa. Su eliminación de recolectores americanos en julio de 2021, enmarcado como una decisión relacionada con la salud, fue la culminación de las maquinaciones de Danielle. Mike, ahora desconsolado y arrepentido, admitió durante un interrogatorio en 2025, perder a Frank fue lo más doloroso de mi vida. Dejé que Danielle dirigiera las cosas porque pensé que ella tenía razón. Pero yo estaba equivocado. El control de Danielle sobre el programa solo se fortaleció cuando manipuló a Mike para que firmara los derechos de propiedad intelectual de recolectores americanos. Amenazó con exponer la participación de Mike en mala conducta financiera a menos que cumpliera. El FBI descubrió mensajes cifrados de Danielle, presionando a Mike para que firmara un contrato en 2023, amenazando con exponer acuerdos financieros ilícitos a menos que entregara el control. En agosto de 2023, Mike no tuvo más remedio que firmar el acuerdo, pocos días antes de que Danielle recibiera un pago sospechoso de $175.000 de una de las empresas fantasma de Mike. La continua manipulación de Danielle tanto de Mike como del programa finalmente impulsó su transformación en la nueva estrella del programa, incluso rebautizándose como solista. Al final, la dinámica de poder de recolectores americanos cambiado por completo. Danielle había planeado una serie de eventos que llevaron a la muerte de Frank y a la caída de Mike. Y en febrero de 2025, mientras Danielle era juzgada por el asesinato de Frank, todo el país observaba, esperando que saliera a la luz la verdad.
El otrora querido reality show se había convertido en el telón de fondo de una de las traiciones más impactantes en la historia de la televisión. Una vez más, la fiscal principal Sarah Robe abrió el juicio con argumentos convincentes que provocaron una ola de tensión en la sala del tribunal. Pintó a Danielle como una manipuladora calculadora y despiadada, sugiriendo que Danielle había orquestado la muerte de Frank a sangre fría para consolidar su dominio dentro de la franquicia American Pickers. A Robe presentó escalofriantes imágenes de seguridad, obtenidas de una cámara cerca de la casa de Frank, que delineaban una línea de tiempo condenatoria. Exactamente a las 10 de la noche, se vio a Danielle llegar a la casa de Frank. Poco después, supuestamente le administró una neurotoxina y luego se fue sin dejar rastro. El fiscal también afirmó que poco después, Danielle había eliminado las imágenes de seguridad y se había deshecho del frasco de vidrio llevándolo a la casa de Mike, pintando una imagen de encubrimiento deliberado y meticuloso. El equipo de defensa de Danielle, dirigido por la experimentada Margaret Wilson, una abogada inteligente con más de 20 años de experiencia en los tribunales, contrarrestó la narrativa de la fiscalía. Wilson argumentó con vehemencia que las pruebas presentadas fueron distorsionadas en un intento de incriminar a su cliente. Insistió en que Danielle no tenía ningún motivo para matar a Frank y que el FBI la estaba utilizando injustamente como chivo expiatorio, cuya investigación había estropeado el caso contra Mike. Wilson también cuestionó la credibilidad del frasco encontrado en la casa de Danielle, sugiriendo que podría haber sido colocado. Señaló que las imágenes presentadas por la fiscalía no mostraban de manera concluyente ningún envenenamiento. En una apasionada declaración inicial, Wilson declaró: Danielle Colby es víctima de una campaña de desprestigio. Ella se preocupaba profundamente por Frank y trató de traerlo de regreso al programa. Demostraremos su inocencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días y aumentaban las pruebas forenses, la defensa de Danielle comenzó a desmoronarse. Al quinto día, Danielle subió al estrado. Parecía visiblemente conmocionada, con la voz temblorosa y una postura defensiva. En su testimonio, negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Frank, afirmando que solo lo había visitado esa noche para comprobar su salud. Explicó además que el frasco encontrado en su poder era simplemente un regalo decorativo que tenía la intención de darle a Mike. Pero cuando la confrontaron sobre las imágenes de seguridad faltantes, la compostura de Danielle flaqueó. Solo quería garantizar la seguridad en el barrio, no ocultar nada, insistió. Sin embargo, cuando el fiscal Robe presentó una nota escrita a mano encontrada en la casa de Danielle, detallando la dosis precisa de la neurotoxina, Danielle guardó silencio. No sé de dónde vino eso, respondió en voz baja, su voz apenas un susurro. Su credibilidad recibió otro golpe devastador cuando se revelaron mensajes cifrados entre ella y Mike. Uno de esos mensajes de Danielle instruyó claramente a Mike a no abrir el frasco, lo que aumentó la creciente sospecha en torno a sus acciones. Cuando Mike Wolf subió al estrado, su emotivo testimonio pintó un retrato desgarrador de traición. Con lágrimas en los ojos, recordó cómo Danielle lo había manipulado lentamente para que se distanciara de Frank. Danielle lo había presionado para que rompiera los lazos con Frank, lo que finalmente lo expulsó de American Pickers para 2021. Danielle me dijo que Frank era un lastre, que el programa solo me necesitaba a mí. Escuché porque tenía miedo de perderlo todo, pero al final, perdí a Frank, mi hermano, confesó Mike, con la voz quebrada por la emoción. Mike también reveló que Danielle había amenazado con exponer transacciones financieras cuestionables a menos que le transfiriera los derechos de la marca American Pickers en 2023. Confirmó que Danielle había colocado allí el vial encontrado en su casa y que no tenía conocimiento previo de su contenido. Su testimonio reforzó aún más el argumento de la fiscalía de que Danielle había sido impulsada por la ambición y la codicia, orquestando la caída de Frank para su propio beneficio. En una emotiva declaración en nombre de la familia Fritz, Lisa Fritz, la hermana de Frank, compartió su angustia. Entre lágrimas, dijo, Frank confiaba en Danielle como si fuera de su familia, pero ella lo traicionó. Se sintió aislado, abandonado, y ahora sabemos por qué. Lisa contó cómo Frank una vez le había confiado, diciéndole que Danielle y Mike susurraban a sus espaldas, lo que lo hizo sospechar cada vez más de sus intenciones. Con el testimonio de Lisa y las anotaciones de los diarios de Frank, surgió un patrón inquietante que ilustraba cómo Frank había sido aislado intencionalmente, mientras Danielle manipulaba la situación. A los ojos del jurado, Danielle se estaba convirtiendo rápidamente en la villana de esta trágica historia. Testigos adicionales reforzaron el caso de la fiscalía.
Jason Miller, ex camarógrafo de American Pickers, recordó un encuentro inquietante en 2020 cuando vio a Daniele arrancando páginas del cuaderno de Frank en el set, supuestamente para la propia protección de Frank. También describió una acalorada discusión en 2021, durante la cual Daniele le dijo a Mike que Frank era el mayor problema del programa. Este testimonio describió a Daniele como una figura calculadora dispuesta a socavar a cualquiera que amenazara su control. Pero fue la evidencia forense la que realmente selló el destino de Daniele. Los expertos del FBI testificaron sobre el frasco encontrado en la casa de Daniele, que no solo contenía sus huellas dactilares sino también rastros de la neurotoxina que se había descubierto en el torrente sanguíneo de Frank. La nota escrita a mano, que los expertos confirmaron que estaba escrita a mano por Daniele, proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo administrar la toxina a la medicación de Frank, contradiciendo directamente su defensa. Los registros financieros revelaron además que Daniele tenía acceso a cuentas extraterritoriales que habían recibido 3 pagos sustanciales de $2 millones cada uno de American Pickers, con $450.000 retirados justo antes de la muerte de Frank. Este rastro financiero fortaleció la teoría de la fiscalía de que Daniele tenía un motivo financiero detrás de sus acciones. Después de 3 tensos días de deliberación, el jurado emitió un veredicto el 28 de febrero de 2025. Daniele Colby fue declarada culpable de asesinato en primer grado, obstrucción de la justicia y fraude financiero. El presidente del jurado, un maestro de escuela jubilado, afirmó: las pruebas, desde las imágenes hasta los viles mensajes, demostraron que Daniele planeó y ejecutó este crimen con una precisión escalofriante. Su testimonio no fue convincente y no podíamos pasar por alto el dolor que causó. Cuando la sala quedó en silencio, Daniele fue llevada esposada, con expresión pálida e ilegible, mientras la familia Fritz se abrazaba entre lágrimas. El veredicto conmocionó al público, especialmente entre los fanáticos de los American Pickers, que quedaron atónitos. En X, hashtags como #Justice for Frank y #Daniele Guilty dominaron las redes sociales durante 48 horas, acumulando millones de publicaciones. Los fanáticos lamentaron la pérdida de Frank y expresaron indignación e incredulidad por la traición de Daniele. Un usuario, @thatpickersfan92, escribió: crecí con Frank y Mike. Daniele solía ser mi heroína, pero lo destruyó todo. #Frank Forever. Un pequeño pero vocal grupo de seguidores continuó insistiendo en que Daniele había sido incriminada, lo que provocó el hashtag #FreeDaniele, pero sus voces fueron rápidamente ahogadas por la abrumadora ola de condena pública. Mike, sin embargo, decidió honrar a Frank de una manera significativa. Inmediatamente donó $500.000 de sus fondos personales a la Fundación para la Enfermedad de Crohn, la organización benéfica que Frank había apoyado durante años. Mike también anunció planes para abrir un pequeño museo en Iowa para exhibir las antigüedades que él y Frank habían descubierto juntos. En una publicación de Instagram del 5 de abril de 2025, Mike escribió: no puedo cambiar el pasado, pero puedo mantener vivo el legado de Frank. Él era el corazón de American Pickers, no yo. La publicación obtuvo más de 1,2 millones de me gusta, con miles de comentarios expresando apoyo a Mike y lamentando la pérdida de Frank. Cuando se le preguntó sobre Daniele, Mike se mantuvo decidido y se negó a comentar directamente. Se ha hecho justicia, dijo simplemente. Solo quiero que Frank descanse en paz. Para la mayoría de los fanáticos, el programa cambió irreparablemente. Un comentarista escribió: ya no se trata de recoger antigüedades. Es una tragedia. Mike no puede reconstruir esto solo. La protesta pública finalmente llevó a la cancelación de recolectores americanos a principios de mayo de 2025. El History Channel citó el caso como una pérdida irreparable y un capítulo final para el querido programa. Y luego, apenas un año después de la controvertida muerte de Frank, la atención se centró una vez más en un cementerio tranquilo y remoto en las afueras de Iowa. Lo que se suponía que sería una simple reubicación de la tumba de Frank se convirtió en un inesperado frenesí mediático. El cementerio, que alguna vez fue pacífico y sereno, se convirtió en un circo cuando periodistas, cazadores de antigüedades y fanáticos inundaron el área. Se levantaron barricadas improvisadas y las contraventanas de las cámaras hicieron clic incesantemente alrededor de la lápida de granito de Frank. Lo que había sido una humilde tumba se convirtió en un espectáculo mundial. El motivo oficial de la exhumación fue que el terreno donde había descansado Frank había sido comprado por desarrolladores con planes de ampliar un museo de historia regional.
Inicialmente dudando, la familia de Frank finalmente aceptó trasladar su tumba a un sitio conmemorativo más grande y privado cercano, pero con una condición estricta: sin cámaras, sin circo. Sin embargo, la promesa se rompió rápidamente. A medida que se difundió la noticia, el interés del público explotó y los medios de comunicación se apresuraron a cubrir el evento. Las autoridades locales, bajo una presión cada vez mayor, permitieron que un equipo de filmación limitado documentara la exhumación, y todas las regalías se donarían a la Fundación para la Enfermedad de Crohn. La familia Fritz, aunque reacia, accedió, creyendo que Frank, un hombre que siempre se había preocupado por los demás, querría ayudar por última vez, incluso en la muerte. En el centro del sitio estaba la doctora Elana Chambers, una renombrada arqueóloga preservadora con experiencia en excavaciones históricas sensibles. Había sido elegida para supervisar el delicado proceso de exhumación de los restos de Frank. Nuestra principal prioridad es la dignidad, aseguró al pequeño grupo de periodistas con voz tranquila pero decidida. Estamos procediendo con cuidado meticuloso, utilizando protocolos especializados como lo haríamos en cualquier traslado importante, siempre con el más profundo respeto por los deseos de la familia. Exactamente a las 8:30 comenzó la solemne tarea. Una pequeña grúa se movía con deliberada precisión, levantando suavemente la pesada losa de granito que marcaba el lugar de descanso final de Frank Fritz. El silencio envolvió la escena, no se intercambiaron palabras. Mientras la piedra ascendía lentamente, se contuvo la respiración colectiva. Lo que había debajo no era un ataúd tradicional, sino algo mucho más inesperado: una cámara de preservación de intrincado diseño. Mike Wolf, compañero cercano y confidente de Fritz durante muchos años, permaneció en silencio a distancia. Tenía los ojos enrojecidos y su voz apenas era más que un susurro. «Esto es exactamente lo que Frank quería», murmuró. Según Mike, Frank una vez mencionó en broma que cuando pasaba, quería estar rodeado de sus preciadas fotografías y algunas de sus posesiones más preciadas. Pensamos que era solo otra de sus bromas, continuó Mike con un suspiro. Pero después de su derrame cerebral en 2022, Frank trazó un plan detallado y convirtió ese comentario divertido en una sincera realidad. Cuando el equipo de preservación abrió la cámara, un grito ahogado colectivo resonó en el silencioso cementerio. A medida que la tenue luz de la mañana se filtraba a través de los árboles, revelaba un tesoro escondido de música americana cuidadosamente seleccionada, una de las colecciones personales más notables jamás documentadas. Ni siquiera los amigos más cercanos de Frank conocían el contenido de este mundo oculto. Cuidadosamente alojados en compartimentos individuales que rodeaban el ataúd, cada artefacto parecía haber sido elegido con un propósito, un reflejo de la obsesión de toda la vida de Frank por preservar piezas de la historia olvidada. Era como si Frank hubiera creado su propio museo, un legado silencioso y profundamente personal que contaba una historia sobre Estados Unidos a través de sus ojos. La doctora Elana Chambers, la conservadora principal que supervisó el proceso, apenas pudo contener su incredulidad. En mis 2 décadas de trabajo de conservación, dijo la doctora Chambers a la prensa, con la voz llena de asombro, nunca me había encontrado con algo como esto. Esto no es solo una colección. Es una narración histórica, contada por un hombre extraordinario que vivió para preservar las historias de nuestro pasado. Su mirada se fijó en un objeto cerca de la cabecera del ataúd, una motocicleta india original de 1934. La bicicleta, todavía con su pintura original y un origen completo que se remonta a su primer propietario, un cartero del Medio Oeste, había viajado una vez por los caminos rurales de Estados Unidos. Frank lo había descubierto en un granero en ruinas en Iowa en 2019, pero nunca había compartido este hallazgo monumental con el público. Los expertos en el lugar estimaron su valor en más de $300.000, pero como dijo Mike Wolf, su verdadero valor no se podía medir en dólares. No muy lejos de la motocicleta había una caja de madera desgastada que contenía un fajo de cartas escritas a mano. Lo que contenían estas cartas provocó un escalofrío en los historiadores, eran correspondencia de nada menos que Thomas Edison. Las cartas, dirigidas a una joven inventora olvidada hace mucho tiempo, revelaron una colaboración secreta que bien podría haber influido en algunas de las patentes más emblemáticas de Edison. Después de una verificación adicional, se confirmó que las cartas eran auténticas, un descubrimiento que potencialmente podría alterar el curso de la historia científica estadounidense. Sin embargo, entre todos los artefactos notables, hubo una colección humilde que conmovió a todos hasta las lágrimas, un conjunto de autos de juguete hechos a mano,
cada uno de ellos etiquetado con el nombre de un niño que una vez había sido tratado en el Hospital Infantil de Iowa. El personal del hospital reveló que Frank se había ofrecido silenciosamente como voluntario allí durante años, enseñando a los niños a construir réplicas en miniatura de autos clásicos como una forma de terapia. Después de cada sesión, Frank se quedó con un automóvil, un recordatorio tangible de las amistades y conexiones que había forjado, mucho más allá del lente de la cámara. Pero quizás el hallazgo más inesperado no se produjo en absoluto en la cámara de preservación. Yacía al pie del ataúd, un sencillo diario encuadernado en cuero, con las palabras grabadas los verdaderos hallazgos. En el interior no había ningún catálogo de antigüedades ni de objetos raros. En cambio, Frank había documentado las historias humanas detrás de los elementos que había descubierto, familias, artesanos, agricultores, mecánicos y estadounidenses comunes y corrientes que se habían cruzado en su camino a lo largo de sus viajes. Este diario reveló una verdad que pocos habían comprendido: Frank no era solo un recolector, era un narrador, un historiador no oficial, que capturaba la esencia de la vida estadounidense a través de las personas que conoció y los objetos que desenterró. Después de mucha deliberación, la familia Fritz acordó compartir esta extraordinaria colección con el público, con la condición de que se albergara permanentemente en un museo en la ciudad natal de Frank. Frank dedicó su vida a sacar a la luz tesoros olvidados, dijo Lisa Fritz, la hermana de Frank, con tranquilo orgullo. Ahora, estas piezas pueden seguir contando las historias que tanto le importaban. Durante 3 días, un equipo de conservacionistas trabajó incansablemente para catalogar cada artefacto, retirándolos con sumo cuidado y anotando su ubicación original junto con las notas escritas a mano que Frank había dejado. Todo el proceso se transmitió en vivo a través de múltiples plataformas, y los historiadores brindaron contexto y comentarios cada vez que se descubría un nuevo elemento. Las cifras de audiencia rompieron récords, no solo por los notables artefactos, sino porque la gente finalmente estaba presenciando un lado de Frank Fritz que nunca antes habían visto. Se había convertido en algo más que un coleccionista, era un historiador anónimo que revelaba un lado de Estados Unidos que pocos habían comprendido realmente. A través de su colección final, el legado de Frank se solidificó, no solo como recolector, sino como alguien que había preservado el corazón y el alma de una nación entera. El traslado de sus restos se llevó a cabo con silenciosa reverencia una vez que la colección fue retirada por completo. Su ataúd fue transportado en un convoy de vehículos antiguos, conducidos por amigos cercanos y colegas que lo conocían mejor. En homenaje, se erigió un monumento conmemorativo diseñado por Mike Wolf y la familia Fritz, inspirado en la arquitectura clásica de las carreteras estadounidenses, modesto, pero perfecto para un hombre que había pasado su vida buscando y celebrando historias olvidadas a lo largo de las carreteras secundarias de Estados Unidos. En las semanas posteriores al fallecimiento de Frank, surgió un fenómeno en todo el país. Los pequeños museos y sociedades históricas vieron una afluencia de visitantes, un movimiento que los medios pronto denominaron el efecto Fritz. La gente comenzó a reconectarse con el patrimonio de sus propias comunidades, redescubriendo las historias, los objetos y las vidas que alguna vez parecieron perdidas en el tiempo. El diario de Frank, ahora digitalizado y preservado, se convirtió en la piedra angular de una nueva iniciativa dedicada a recopilar las historias no contadas de los estadounidenses comunes y corrientes. Poco después se estableció la beca Fritz, diseñada para apoyar la preservación de recuerdos y artefactos históricos, particularmente aquellos de áreas rurales pasadas por alto. Un año después del fallecimiento de Frank, su legado, construido sobre la silenciosa recuperación del pasado de Estados Unidos, había hecho algo que nadie podría haber anticipado: había creado un impacto duradero que resonó mucho más allá del mundo de las antigüedades. Esta colección final no fue solo una preservación de objetos, fue una reinvención de cómo vemos la historia y el inmenso valor de las historias escondidas en lo que pueden parecer vidas ordinarias. Pero las ondas de choque no terminaron ahí. A medida que surgieron informes sobre la participación del FBI en la muerte de Frank, la tragedia personal que alguna vez pareció resuelta comenzó a desmoronarse. Las preguntas, enterradas durante mucho tiempo, emergieron una vez más, poniendo en primer plano la confusión, el escrutinio y la sospecha. Frank Fritz, el querido cazador de tesoros que había sido el corazón y el alma de recolectores americanos, había dejado más que una simple colección, había dejado un misterio que nunca se desvanecería del todo. Incluso cuando las nubes de incertidumbre acechaban, el legado de Frank seguía siendo indomable.
El hombre que había recorrido las carreteras secundarias de Estados Unidos con asombro infantil, descubriendo las historias olvidadas de la gente corriente, había creado sin darse cuenta el impacto más profundo de su vida, un impacto que seguiría resonando durante las generaciones venideras.